Napoleón Bonaparte. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Genio? ¿Tirano? ¿Reformador? ¿Un monstruo? Miren, hay pocos nombres en la historia que generen tanta controversia. Así que hoy vamos a desmenuzar la figura, a separar al hombre del mito, para tratar de entender una de las vidas más espectaculares y polémicas de todos los tiempos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Héroe o villano? Una pregunta que persigue su legado hasta el día de hoy. Vamos a explorar la evidencia de ambos lados, porque con Napoleón la verdad es casi otro campo de batalla. Primero lo primero, desmontemos la caricatura. La propaganda británica, que era muy efectiva, nos lo pintó como un monstruo pequeñito, siempre enojado y sediento de sangre. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. Medía 1,68, que para la época era una estatura promedio. Y su mente era una máquina que no paraba, no solo para la guerra, sino para la ley, para la administración. Era un obsesivo del trabajo. Pero, ¿cómo es que este hombre llega a dominar Europa? Su historia de ascenso es, de verdad, una de las más asombrosas que existen. Y lo más increíble es que todo comenzó con esa sensación de no pertenecer. Pensemos en el joven Napoleón, un extranjero en su propio país. Nació en Córcega, que acababa de ser anexada por Francia, y su acento lo delataba. Ese resentimiento inicial, esa sensación de ser menos, se convirtió en la gasolina para una ambición voraz. Quería superar a toda esa élite que se burlaba de él. Y su ascenso fue, vertiginoso. De joven oficial de artillería a general con solo 24 años. Y, ¡pum!, en 1799, un golpe de Estado y se hace con el poder. El clímax llega en 1804. En un acto de audacia total, en plena catedral de Notre Dame, le arrebata la corona al Papa y se corona a sí mismo emperador. De ser un casi desconocido a ser el dueño de Europa en poco más de una década. Aquí llegamos al corazón de su legado, porque Napoleón no solo conquistó con la espada, también construyó con la pluma. La pregunta del millón es, ¿qué pesó más en la balanza? Por un lado, tenemos al Napoleón arquitecto. Su código napoleónico es quizás su mayor legado, un pilar de la ley moderna que establece la igualdad de los ciudadanos. Creó un sistema basado en el mérito, no en el apellido. Modernizó la administración francesa y, ojo, exportó estas ideas revolucionarias por toda Europa. Pero, y este es un pero gigantesco, ¿cuál fue el precio? Aquí entra el destructor. El costo humano de su ambición es sencillamente escalofriante. Se estima que entre 3 y 6 millones de personas, militares y civiles, murieron en las guerras napoleónicas, una cifra que te congela la sangre. Y esto no es solo un número abstracto, frío. Hablamos de batallas como Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, o Borodino, en la catastrófica campaña de Rusia. Ahí morían decenas de miles de personas en cuestión de días. Cada una de esas cifras es una vida que se truncó por el sueño de un imperio. Y el lado oscuro no termina ahí, ni mucho menos. En una traición directa a los ideales de la revolución, restableció la esclavitud. Su gobierno fue autoritario, con censura, con espionaje. Y su famoso código, tan progresista para los hombres, fue un retroceso terrible para los derechos de las mujeres. El constructor y el destructor eran la misma persona. Ok, dejemos por un momento al emperador y al general, y veamos al hombre. Su vida personal fue tan tumultuosa y contradictoria como su carrera pública, especialmente su relación con una mujer, Josefina. Sus cartas a su esposa Josefina revelan una obsesión. No te amo, te detesto, pero muero sin ti. Le escribía estas líneas, así de apasionadas y contradictorias, desde el frente de batalla. Mostraba una dependencia emocional que era total. Pero al principio, ese amor no era para nada correspondido. Mientras él estaba conquistando Italia, ella seguía en París, teniendo un romance público y quejándose con sus amigos de que su esposo, el general, era aburrido. La humillación para Napoleón cuando se enteró fue inmensa, y lo cambió para siempre. Y aquí va un detalle que lo hace sentir increíblemente humano.
En su noche de bodas no todo fue romance. Resulta que el perrito de Josefina, un pug llamado Fortuné, lo mordió en la cama. Napoleón nunca se lo perdonó. El conquistador de Europa derrotado por un perrito. A pesar de todo, su amor perduró, pero la razón de Estado fue más fuerte. Napoleón necesitaba un heredero para su dinastía y Josefina no podía dárselo. El divorcio fue un acto público, desgarrador para los dos, un sacrificio de su amor personal en el altar del imperio. Su vida terminó como empezó, llena de drama y misterio. Tras su derrota final en Waterloo, lo exiliaron a la remota isla de Santa Elena. Allí moriría 6 años después. Pero su historia no terminó ahí. Y aquí nace una de las grandes teorías de la conspiración de la historia. ¿Murió Napoleón de causas naturales? ¿O fue asesinado lentamente en su prisión en medio del océano? A ver, la causa oficial fue cáncer de estómago, lo mismo que mató a su padre. Pero décadas más tarde, análisis de sus cabellos mostraron niveles altísimos de arsénico. ¿Fueron los británicos, un traidor en su círculo cercano, o fue simplemente el arsénico del papel tapiz verde de su casa? La duda, hasta hoy, permanece. Quizás el propio Napoleón lo resumió mejor que nadie. Él, que fue un maestro de la propaganda, entendía perfectamente que la historia es una narrativa. Y su propia narrativa es la más compleja de todas. Al final, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Genio liberador o tirano destructor? ¿El hombre que sentó las bases de la Europa moderna o el déspota responsable de millones de muertes? La historia no nos da una respuesta sencilla. Su legado es como un espejo que refleja nuestras propias ideas sobre el poder, la ambición y el precio del progreso. La decisión final, como casi siempre, queda abierta.